habíamos visto algunas de las propiedades generales que tienen las enzimas, como las propiedades de especificidad, los componentes de una enzima, como el grupo prostético, las coenzimas tienen de alguna manera una influencia a veces en la actividad enzimática, ya sea para activarla o también para inhibirla. Y eso es también algo que habíamos visto ya con bastante detalle en la anterior clase. Habíamos visto los tipos de inhibición y de inhibidores y de activadores que pueden tener las enzimas, que son componentes importantes. Nuevamente, ahorita estamos viendo una generalidad de las enzimas como herramientas biotecnológicas, pero como les venía mencionando, si ustedes quieren realizar cualquier tipo de experimento, lo primero que tenemos que hacer es conocer la biología del componente biológico que queremos eh, estudiar. Si nosotros, por ejemplo, queremos estudiar la sangre, por ejemplo, nosotros primero tenemos que conocer todo aquello que sea relacionado con la sangre. No podemos, por decirlo así, adivinar lo que nosotros queremos detectar, por ejemplo, en una química sanguínea. De la misma manera, si nosotros queremos estudiar una enzima, tenemos que conocer todas las propiedades que pueda tener la enzima. Si es una enzima novedosa, obviamente no va a haber tanta descripción sobre la actividad o la potencialidad de su uso, pero hay que buscarlo de todas maneras. Y va a haber otros grupos enzimáticos que ya van a tener un montón de información disponible y que obviamente van a ser más sencillos y más potenciales para ser estudiados. Ya habíamos quedado en esta parte, en la clasificación de las enzimas. Y ahorita vamos a descubrir o vamos a redescubrir un poquito las diferentes características de cada una de estas enzimas y de cada uno de estas familias y cuáles son las características que tienen. Entonces habíamos visto que se dividen en 6 grupos o en 6 tipos: las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Cada una cumpliendo diferentes funciones en los sistemas biológicos, ya sea unicelulares o multicelulares. Entonces, el primer grupo que se describe es uno de los más grandes de los que existen, que son las oxidorreductasas, cuya función no es nada más que catalizar reacciones basadas en oxidación y reducción, donde generalmente el sustrato que se oxida es el donador del electrón respecto a la molécula que va a ser la dadora o la receptora de ese protón o de ese electrón. Entonces, esquemáticamente, digamos, una oxidorreductasa no es nada más que el movimiento mediado por un electrón, por un protón de esa carga. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una molécula cargada iónicamente y bueno, por la acción de la oxidorreductasa, bueno, pues se produce el movimiento de ese ion. Dentro del grupo de las oxidorreductasas tenemos todos estos grupos. Tenemos las reductasas como tal, que van a catalizar reacciones de reducción mediadas por una transferencia de hidrógeno, o sea, de un protón. Vamos a tener las oxidasas, que vendría a ser, digamos, la parte eh, contraria, por decirlo así, una reductasa, que va a ser las oxidasas van a promover la oxidación utilizando el oxígeno como aceptor del electrón. Y generalmente el resultado o el producto de una oxidación es el peróxido de hidrógeno como receptor final de ese electrón. Las oxigenasas, que van a diferir de las oxidasas, dado de que van a utilizar el oxígeno como aceptor del electrón envuelta en la inserción de monoxigenasas o de dioxigenasas. Y van a colocar al oxígeno en el interior del sustrato. Esa es la diferencia. Las peroxidasas que utilizan el peróxido de hidrógeno como eh, aceptor del electrón.
Luego tenemos las peroxigenasas que oxidan utilizando el peróxido de hidrógeno o hacen la oxidación mediante el peróxido de hidrógeno como aceptor de electrones. Las dehidrogenasas que oxidan utilizando cofactores como el NAD, el FAD o el NADP. Y las hidroxilasas que introducen un grupo hidroxilo en el sustrato para utilizarlo al oxígeno como un donador, más parecido a las que se denominarían monooxigenasas o monooxigenación. Aquí solamente en esta parte estamos haciendo un repaso de las actividades diferenciales de las enzimas. No es algo novedoso porque esto ustedes ya lo han visto con anterioridad en sus materias de años anteriores. Las transferasas, por otra parte, son enzimas o grupos enzimáticos que lo que hacen es transferir grupos funcionales entre moléculas orgánicas. Eso, por ejemplo, nos lleva a tener, por ejemplo, grupos metilos, grupos aminos, quinasas, fósforos, grupos carboxilos, grupos glicosídicos de una molécula a otra. Entonces acá la diferencia es que se movían iones o electrones. Aquí lo que se transfiere ya son grupos funcionales. Entonces el diseño en este pequeño esquema, en este esquema sencillo, no es nada más que si esta estrella vendría a ser un grupo metilo, pues por acción de una transferasa, el grupo metilo pasa de la molécula dadora a la receptora mediada por estas enzimas. Dentro de las transferasas tenemos estas cinco principales actividades. Una que es la glicosiltransferasa, que como el nombre lo indica, va a transferir grupos glicosídicos o glicósidos. Por ejemplo, pueden transportar una molécula de glucosa de un lugar a otro. O pueden transferir moléculas de galactosa, etcétera, etcétera, dependiendo de la naturaleza del grupo glicosílico que se está transfiriendo. El segundo grupo dentro de las transferasas son las quinasas, que transfieren grupos fosfatos de una molécula a otra. Por ejemplo, aquí tenemos una de las más importantes serían las ATPasas. Las ATPasas que son las enzimas responsables de la producción de ATPs, que no es nada más que moléculas que van a fosforilar la molécula del ATP para volverla energética y cargarla para las diferentes funciones biológicas. Las quinasas, nuevamente les vuelvo a mencionar, están muy envueltas también en el metabolismo de los ciclos celulares. Luego tenemos las aminotransferasas, que lo que hacen es transportar o transferir moléculas o grupos aminos de unas moléculas a otras. Las metiltransferasas, que por ejemplo metilan ciertos componentes para cumplir, modificar las funciones de los componentes que las reciben. Ustedes han escuchado hablar de la metagenómica, supongo. La metagenómica es una rama de la biología molecular o de la genética que menciona de que existen regulaciones em, del DNA que no son basadas en formatos de herencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no son rasgos heredables, sino que están mediados por el ambiente. En algunos casos, estas regulaciones ambientales llegan a interrumpir la función natural de ciertos genes. Y a eso se lo conoce como metagenómica. No, metagenómica, epigenética, perdón. Y esta epigenética lo que hace es nada más o cómo se inactiva un gen mediante acción de una enzima. Pues nada más que lo que hacen ciertas enzimas es transferir grupos metilos a ciertas regiones del DNA. Y con el DNA metilado, el gen queda totalmente inactivo. Y obviamente, ante el cambio en el ambiente, las mismas transferasas revierten esa reacción, quitando los grupos metilo del DNA y habilitando a los genes nuevamente
a ser funcionales. Entonces, las metiltransferasas tienen una función muy importante, por ejemplo, en silenciar genes mediante estrategias o mediante regulaciones epigenéticas. Y las fosfotransferasas que transfieren grupos fosfatos estructurales de una molécula que no tiene un grupo fosfato a moléculas que sí lo tienen. Luego tenemos a las hidrolasas. Las hidrolasas son el grupo de enzimas más abundantes por el momento dentro de la naturaleza y son las más conocidas, dado que son aquellas enzimas que van a clivar los enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-carbono de moléculas de alto peso molecular, donde el agua es el aceptor del protón o va a ser el mediador de esta reacción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos moléculas grandes, las cuales van a estar mediadas por el agua con la enzima, y lo que va a hacer la enzima no es nada más que catalizar esta reacción modificando la posición de una de los hidrógenos del agua y promoviendo la modificación estructural de los dos productos que se están formando. Son las enzimas más conocidas o son las que más han sido descritas a lo largo de la historia, dado de que cumplen funciones bastante importantes en torno a los metabolismos. Por ejemplo, dentro de las hidrolasas tenemos las glicosidasas, cuya función es la hidrólisis de los polisacáridos. Por ejemplo, las glicosidasas van a ser importantes en el proceso de digestión del almidón o procesos de digestión de, del pasto, por ejemplo, para los organismos herbívoros. Posteriormente tenemos las lipasas, cuya función es la hidrólisis de los triglicéridos para metabolizar compuestos grasos. Las esterasas, que también están relacionadas un poco, pero solamente van a hidrolizar los enlaces éster. Las peptidasas, que el nombre ya lo indica, rompen el enlace peptídico y promueven la degradación de las proteínas. Las fosfatasas, que van a hidrolizar o romper enlaces que tengan grupos fosfatos incluidos dentro de la estructura o dentro del sustrato, presentes en las macromoléculas. Y las nucleasas, que como ya hemos visto a lo largo de estas semanas, son enzimas que van a hidrolizar ácidos nucleicos. La característica de todas estas moléculas, como pueden ver, es que son moléculas grandes. Los polisacáridos son cadenas largas de glucósidos o de carbohidratos. Los triglicéridos son moléculas largas de ácidos grasos. Las esterasas, por ejemplo, son grupos que pueden ser sustituyentes de polisacáridos como también de lipasas. O sea, tanto los polisacáridos como los triglicéridos pueden tener componentes estéricos en su em, composición y bueno, por eso también son relacionados a estas moléculas grandes. Las peptidasas, como bien lo saben, las proteínas son cadenas enormes de polipéptidos, entonces también son consideradas moléculas grandes. Y el ADN o el ARN, que son ácidos nucleicos, son cadenas grandes de herencia. Ustedes ya han debido escuchar las curiosidades de si sacábamos el DNA de un humano y lo extendiéramos, podríamos dar, si no me equivoco, 2 vueltas a la Tierra o algo así. Entonces las hidrolasas lo que hacen es clivar enlaces de macromoléculas mediante la mediación del agua. Las liasas, por otra parte, van a clivar enlaces por mecanismos distintos a los de las hidrolasas y de las oxidorreductasas. Entonces, son mecanismos, por ejemplo, que van a ser más encontrados en organismos anaeróbicos, dado que en un organismo anaeróbico no existe la presencia de oxígeno para realizar las síntesis metabólicas. En ese sentido, por ejemplo, puede existir liasas que van a romper enlaces carbono-carbono, liasas que van a romper enlaces carbono-oxígeno, liasas que van a romper el enlace carbono-nitrógeno, liasas que van a romper los enlaces carbono-azufre,
liasas que van a romper los enlaces carbono-aluros y las liasas que rompen eh, enlaces fósforo-oxígeno. Pero nuevamente les vuelvo a decir, por mecanismos distintos a los de las hidrólisis o de las eh, oxidorreductasas. Luego tenemos las isomerasas, que la función de estas isomerasas es catalizar la interconversión de isómeros, que muchas veces aseguran la correcta configuración de las moléculas. A veces, digamos, tenemos enzimas que lo único que van a hacer es producir, por ejemplo, glucosas o sintetizar de alguna manera glucosas, haciendo los rearreglos moleculares. Y lo que hacen las isomerasas es, por ejemplo, transformar estas glucosas en galactosas o en sus otros isómeros, para que estén en su configuración eh, correcta para realizar la función biológica pertinente. Entonces, dependiendo del tipo de isomerasa que nosotros tengamos, podemos agruparlas en estos 5 subgrupos. Unas que se denominan racemasas o epimerasas que catalizan la conversión de estereoisómeros, ya sean los isómeros R o los isómeros S. Las isomerasas cis o trans que catalizan la conversión de isómeros de cis a trans o de trans a cis, dependiendo de la regulación o del sustrato original que tengan y del producto eh, final que se busca tener. Cis y trans, por ejemplo, es bastante común en los ácidos grasos. Luego tenemos la clasificación intramolecular, o sea, de isomerasas intramoleculares de oxidorreductasas, que catalizan la oxidorreducción dentro de una misma molécula, que puede estar a veces en su formato oxidado o a veces en su formato reducido. Luego tenemos transferasas intramoleculares que catalizan el movimiento de un grupo funcional dentro de una misma molécula, lo que les mencionaba. Por ejemplo, el movimiento de protones en la estructura de la glucosa para que la glucosa vaya formándose o vaya transformándose en galactosa, que cumplen funciones totalmente diferentes en un organismo vivo. Y luego tenemos las mutasas, que como el nombre lo indica, clivan una molécula para la formación de algún tipo de isómero. Por ejemplo, una mutasa puede ser la desnitrogenación del ácido acetilglucosamina para formar azúcar o glucosa normal, quitando un grupo amino de esa estructura para formar la glucosa de manera natural. Y finalmente tenemos a las ligasas, que catalizan la síntesis de uno o de más compuestos dadores para tener un producto mayor o más grande final. Y son de las pocas enzimas que requieren de energía para su acción, dado que la mayoría de las anteriores cumplen funciones de catálisis o de transferencia, pero las ligasas son básicamente el único grupo de enzimas que necesitan de energía para ser activas. No he leído, o por lo menos no he encontrado hasta ahorita, una ligasa que no requiera de energía para cumplir su función, que generalmente la energía la van a encontrar en forma de ATP. Entonces, al igual que las liasas o al igual que las oxidorreductasas y las hidrolasas, las ligasas van a cumplir diferentes funciones de acuerdo al enlace que van a unir. En ese sentido, existen ligasas de carbono con oxígeno, ligasas de carbono con azufre, ligasas de carbono con nitrógeno y ligasas de carbono con carbono. Y también existen ligasas formadoras de ésteres fosfóricos. Las ligasas de carbono y oxígeno, median ya lo saben, las de carbono azufre, lo mismo, las de carbono nitrógeno, por ejemplo, las que van a formar los enlaces peptídicos. Entonces va a haber ligasas estilopeptidasas que lo que van a hacer es unir los enlaces peptídicos a función de estas ligasas específicas.
Luego tenemos las ligasas carbono-carbono, por ejemplo, estas son presentes cuando el cuerpo necesita empezar a sintetizar glucógeno ante la ingesta mayoritaria de carbohidratos. Y las ligasas formadoras de ésteres fosfóricos que, por ejemplo, median enlaces esterfosfatos, por ejemplo, en el proceso de la unión de los extremos 5'3' de los nucleótidos del DNA, que estas son las ligasas, por ejemplo, que nosotros utilizábamos para ingeniería genética en el proceso de clonación. Ahora, eh, hasta aquí hemos visto la clasificación de acuerdo a la función que cumple una enzima. Pero también las enzimas pueden ser agrupadas o clasificadas acorde a la naturaleza de la enzima per se, a la naturaleza hidrofílica o a la naturaleza hidrofóbica de las enzimas, que también va a estar muy relacionado respecto a dónde realizan estas enzimas sus distintas funciones biológicas. En ese sentido, por ejemplo, tenemos proteínas hidrofílicas que van a ser generalmente solubles en agua y tenemos obviamente las hidrofóbicas que van a ser insolubles en agua y que en medios acuosos van a tender a precipitar. Lo interesante de estas enzimas es de que generalmente el centro activo de una enzima hidrofílica es de naturaleza hidrofóbica, mientras que el sitio activo de una enzima hidrofóbica siempre tiende a ser hidrofílica en su centro activo. Solamente existe la variación estructural a nivel, por decirlo así, superficial de la proteína. Entonces, habíamos visto en la primera parte de ingeniería genética cuál es la característica que puede tener las proteínas con naturaleza hidrofílica e hidrofóbica, dependiendo de los aminoácidos que las componen. ¿Se acuerdan de las hélices alfa, de las láminas betas? Y bueno, dependiendo de qué tan hidrofílicos o qué tan hidrofóbicos sean sus componentes, nos va a dar una pista de cuál es la naturaleza de esa enzima. Los aminoácidos hidrofóbicos, que van a ser los que van a formar mayoritariamente o superficialmente las enzimas hidrofóbicas, generalmente van a tener harta afinidad por las proteasas. O sea, la mayoría de las proteasas van a ser un poco de naturaleza hidrofóbica. Obviamente, cuando se polimerizan en un medio acuoso, van a precipitar. ¿Por qué? Porque no son solubles en agua y la mayoría de las reacciones enzimáticas se dan en medios acuosos, salvo casos excepcionales que los vamos a ver más adelante, donde las proteínas o las enzimas pueden cumplir funciones en medios no convencionales, por ejemplo, en ácidos orgánicos. En ese caso, por ejemplo, em, las proteínas hidrofóbicas se tornan de naturaleza pseudohidrofílica, porque van a ser solubles en un sustrato o en un solvente orgánico. Generalmente los aminoácidos hidrofóbicos son fáciles de sintetizar respecto a a las enzimas compuestas de aminoácidos hidrofílicos. Cuando hablamos de enzimas hidrofílicas, estamos hablando de aminoácidos que son altamente solubles en agua. eh, Van a ser las mayoritarias respecto a los grupos funcionales anteriormente descritos, o sea, las hidrolasas, las liasas, las oxidorreductasas, las ligasas van a siempre tender a ser más hidrofílicas que hidrofóbicas, salvo las liasas que son más de naturaleza hidrofóbica. Y son más fáciles de aislar, dado de que puedes hacerlo a través de mecanismos como cromatografías, al ser estos polipéptidos o estas enzimas bastante solubles en agua. La protección de los grupos funcionales, como lo que les decía, en el centro activo va a definir la naturaleza hidrofóbica o hidrofílica de las enzimas. Generalmente, les vuelvo a decir, enzimas hidrofílicas tienen un centro activo hidrofóbico y enzimas hidrofóbicas tienden a tener sitios activos
de naturaleza hidrofílica. Entonces, las enzimas se pueden clasificar por su función o por su afinidad respecto al sustrato o al medio donde realizan sus actividades. Y esto es de mucha importancia al momento de utilizar las enzimas como medios biotecnológicos de producción de un determinado producto. Si, por ejemplo, yo tengo que producir un producto que necesita la utilización de una enzima hidrofóbica, tengo que tomar en cuenta que en el proceso de reacción utilizando esa enzima, el agua no me va a servir de mucho, porque las enzimas siempre van a tender a precipitar. Entonces, a la larga, tengo que buscar componentes adicionales para una funcionalidad biotecnológica más adecuada respecto a las enzimas. Ahora, siempre cuando ustedes lean un libro o un artículo científico basado en la caracterización estructural de una enzima, siempre van a encontrar estos numeritos al lado de la enzima, que básicamente es la nomenclatura funcional que se le da a cada una de las enzimas. Así como los distintos organismos biológicos son clasificados de acuerdo a claves de Linneo, por ejemplo, todos tenemos un nombre propio y un nombre científico. El nombre científico es universal a cualquier idioma. El perro, por ejemplo, tiene un nombre científico de Canis familiaris, por ejemplo. Ese es el nombre científico. Ahora, si ustedes van a un lugar donde se habla una lengua alemana, por ejemplo, y ustedes a un alemán le dicen, este animal es un perro, el alemán les va a decir que no entiende nada. Para un alemán, el nombre propio de ese animal es Hund, que es perro en alemán. Pero una forma de hacer que todo el mundo tenga conocimiento de a qué nos referimos con un determinado animal es que se crearon la clave de dos nombres. Entonces, cuando yo hablo Canis familiaris, ya sea que la persona sea un chino, un japonés, un angoleño, un alemán, un francés, un inglés o lo que sea, va a entender que Canis familiaris refiere al perro. Lo mismo ocurre con las enzimas. Puede ser de que una determinada enzima en español tenga una determinada forma de ser nombrada, pero la manera en la que va a ser ubicada esa enzima mundialmente o universalmente es a través de esta nomenclatura. De tal manera de que lo que una persona angloparlante pueda entender como actividad de una enzima va a ser unificada respecto a un francoparlante utilizando esta nomenclatura. Generalmente, o oficialmente, por decirlo así, las nomenclaturas van a ser primeramente mencionadas con dos letras, EC, que no es nada más que la abreviatura de la organización que se llama The Enzyme Commission o la Comisión de Enzimas. Entonces, la Comisión de Enzimas es como una especie de biblioteca de enzimas. Si ustedes encuentran una enzima novedosa, ustedes lo que hacen es sumitir la secuencia y la caracterización de esa enzima a esta organización. Ellos hacen las pericias pertinentes para verificar que efectivamente su enzima es nueva y si se la verifica como tal, entonces le van a agregar estos siguientes números y ya su enzima va a ser perteneciente o ya va a ser eh, parte de un grupo enzimático específico. Entonces, la comisión enzimática es la que da el nombre universal a su enzima. La primera letra, aquí pueden ver de que luego de la S tenemos cuatro números, mejor dicho. El primer número refiere a la clase a la que pertenece la enzima, que puede ser de la 1 a la 6. ¿Cuál es la clase enzimática? Puede ser óxido reductasa, puede ser
transferasa, puede ser hidrolasa, puede ser liasa, puede ser isomerasa o puede ser ligasa. Entonces, el primer número de la nomenclatura refiere a qué clase pertenece la enzima. Entonces, solamente puede haber de la 1 a la 6. No puede existir, por ejemplo, S8, dado de que solamente por el momento han sido descritas 6 clases de enzimas. En algún momento puede ser que se descubra alguna nueva actividad específica de una enzima que no pueda ser ni agrupada dentro de una liasa o dentro de una isomerasa o lo que sea, que lo que va a hacer es crear un nuevo grupo y ahí será de la 1 a la 7. Pero como por el momento no se ha descubierto, entonces solamente describimos la clase del 1 al 6. Luego tenemos el segundo número que es a la subclase a la que pertenece. Entonces, habíamos visto, por ejemplo, que las ligasas pueden tener estas 5 clasificaciones, las isomerasas estas 5 clasificaciones, las liasas tienen estas 6 subclasificaciones, las hidrolasas tienen otras 6 y así sucesivamente. Entonces, lo que hace el segundo número es dar esa subclase a la que pertenece, ya sea por acción del donador o ya sea por la actividad que media la determinada enzima. Luego tenemos la subclase, que ya es una em, caracterización más específica respecto a la clase y a la subclase, donde ya entran las moléculas específicas que van a ser las dadoras o las donadoras de, de la determinada función de la enzima que se está describiendo. Y finalmente tenemos el número serial de la enzima, que este puede ir del 1 hasta el infinito, dependiendo de la clase o dependiendo de cuán diferente puede ser la enzima a nivel estructural o a nivel de actividad a la que puede pertenecer. Entonces, la, este último número puede ser del 1, pueden encontrar 380, que quiere decir que es la enzima 380 que tiene estas características específicas. En ese sentido, por ejemplo, la más común de ejemplificar sería la S11111, que no es nada más ni nada menos que el alcohol deshidrogenasa. Entonces, la forma en la que ustedes pueden interpretar cualquier grupo enzimático es comisión enzimática, SE, clase 1. ¿Cuál es la clase 1? Una óxido reductasa. Subclase 1, que es un donador de protones a partir del grupo CH-OH. Entonces sería grupo metanol, ¿verdad? Porque esto es un metanol, porque solamente tiene un carbono. Entonces el donador del protón va a ser este grupo. Y la subclase es quién está recibiendo ese protón donado de este metanol, por decirlo así, que va a ser el NAD o el NADPH. Entonces, con esto, este grupo, este NAD, se va a protonar y va a volver a ser activo para cumplir una determinada función. Y el número serial es qué enzima es la que realiza esa función, que es la alcohol deshidrogenasa. Entonces, ustedes pueden buscar, por ejemplo, la enzima EC6143 y pueden ver qué es lo que hace. Y si ustedes ya se vuelven enzimólogos ya desde el punto de vista de una especialización, por ejemplo, solamente viendo este número o este código, ustedes van a poder tener una idea de qué es lo que hace una determinada enzima. Supongo que en los papers que les he enviado, que son 2, ya ustedes van a poder ver en ellos muchos paréntesis donde van a ver este tipo de nomenclaturas y ya van a saber más o menos o ya van a tener una idea de a qué nos referimos con estas nomenclaturas. Y ahora vamos a la parte matemática de las enzimas.
que es una parte importante a tomar en cuenta dentro de los procesos biotecnológicos, porque la parte de la cinética enzimática es aquella que nos va a determinar qué tan funcional puede ser una enzima en un proceso, ya sea a escala de laboratorio o ya sea a escala industrial. Y nos va a permitir ver cómo tenemos que trabajar con esa enzima. Dado de que las enzimas, si ustedes le ponen demasiada cantidad de sustrato a una enzima, la enzima solamente va a poder tener una capacidad de carga de sustrato. Si ustedes sobrepasan esa carga de sustrato respecto a la actividad enzimática, por más sustrato que le pongan, la enzima va a seguir trabajando acorde a lo que la enzima está destinada a hacer. Y eso se lo hace a través de la medición de las actividades cinéticas enzimáticas. Pero para eso primero tenemos que ver un poquito de la historia de las enzimas ya como organismos potenciales a ser utilizados en procesos biotecnológicos. En ese sentido, tenemos este contexto de la evolución de las enzimas. El primer modelo enzimático, por ejemplo, fue desarrollado hace 113 años atrás, 123 años atrás, mejor dicho, en 1903. Ahí fue la primera vez que se describió el modelo enzima-sustrato, el complejo enzima-sustrato, de que cada enzima necesita un sustrato y ese sustrato es específico a esa enzima. Luego vino, hace 101 años, los científicos Michaelis-Menten, que desarrollaron la ecuación de de la cinética enzimática, que lo vamos a ver ahora un poquito más a detalle. Ellos son entonces los que determinaron cómo funciona una enzima respecto a un sustrato, dado de que puede existir que una enzima puede tener múltiples sustratos, pero dentro de esa promiscuidad enzimática siempre va a haber una enzima que va a ser, o siempre va a haber un sustrato sobre el cual la enzima es más afín respecto a otro. Hace 70, sí, hace 76 años, fueron las primeras veces que ya se empezaron a describir las enzimas eh, como moléculas inhibidas. Entonces, la inhibición enzimática ha sido descrita hace 76 años. Como podemos ver, las enzimas son un mundo relativamente reciente respecto al resto de los componentes bioquímicos o químicos. Por ejemplo, los microorganismos han sido descritos más o menos en el siglo XVII y las enzimas recién en el siglo XX, 200 años después. Luego, hace 56 años, se describe la inhibición alostérica, que ya hemos visto cómo son los inhibidores alostéricos. ¿Cuál es la diferencia de un inhibidor enzimático más común, por ejemplo? Con el desarrollo de la bioinformática hemos entrado al concepto de la modelación estructural de una enzima basado en modelos 3D. Entonces ya aquí ya se incorpora la bioinformática, pero para fines de em, modelamiento estructural de una proteína. Y a partir ya del nuevo milenio ya entramos a lo que se denomina la enzimología basado en sistemas biológicos, que no es nada más que el acoplamiento de enzimas dentro de sistemas biológicos como tal, ya sea por modificación enzimática o ya sea por diseño sintético de enzimas, que eso es lo que hace la ingeniería genética y cómo se acoplan esos modelos. Anteriormente, para realizar, por ejemplo, el modelamiento de una enzima, sí o sí necesitabas una técnica que se denominaba cristalización de proteínas, que era un procedimiento muy dificultoso y muy difícil de hacer. Ahora casi, gracias al desarrollo de los modelos computacionales, el modelamiento en 3D de cualquier enzima ya es mucho más sencillo de obtener.
Y ahora sí, entramos a la parte matemática y a la parte de los ejercicios que tenemos que tomar en cuenta para medir las actividades enzimáticas. Ahora, por ejemplo, dado que estamos en un proceso virtual de clases, solamente voy a hacer descripción de lo que significa cada una de estas cuestiones de actividades enzimáticas. Para hacer, por ejemplo, cálculos de Michaelis-Menten basados en una experiencia experimental, o ya sea para medir actividades específicas de las enzimas, vamos a tener ya sea gabinetes con sus ayudantes o ya sea una clase pequeña conmigo de cómo hacer estos cálculos presencialmente. O sea, tengamos un poco más de paciencia. Esperemos que ya para la próxima semana podamos tener nuevamente las clases presenciales y ver esto con un poquito más de detalle. Mientras tanto, ahorita lo que se va a hacer solamente es dar el modelo teórico de lo que significa la actividad enzimática y luego nuevamente les vuelvo a repetir, vamos a tener sesiones ya presenciales de cómo hacer los cálculos de cada uno de estos parámetros de manera presencial, ya sea conmigo, ya sea con sus ayudantes o con sus auxiliares. Entonces, básicamente la actividad enzimática se puede calcular de dos maneras. Uno, midiendo el incremento del producto respecto al tiempo. O dos, midiendo el decremento del sustrato respecto al tiempo. Cualquiera de las dos cosas les da exactamente el mismo valor, que es la velocidad de la actividad enzimática. Entonces, la velocidad de la actividad enzimática se puede dar por la fórmula de la derivada del producto que se forma respecto al tiempo o la derivada de menos el decremento del sustrato con respecto al tiempo. Siempre el decremento del sustrato va a estar relacionado a un número negativo, dado de que el sustrato se va perdiendo respecto al tiempo. Y el producto siempre va a ser un resultado positivo, porque generalmente el producto siempre va incrementando respecto al tiempo en caso de una actividad enzimática. Ahora, experimentalmente, esto se lo hace, por ejemplo, midiendo absorbancias, ya sea de una molécula que te pueda dar un color mediante espectrofotometría, ya sea mediante espectro UV, cuando por ejemplo estamos hablando de algún tipo de componente que no puede ser medido bajo un espectro visible, o infrarrojo. De la misma manera, pero desde los 650 nanómetros para arriba. También podemos medir la actividad enzimática en términos de cromatografía. Por ejemplo, cuánto sustrato se está convirtiendo en un producto respecto a cromatografías de precisión, por ejemplo, mediadas por HPLC a lo largo de un determinado tiempo. Cómo eso puede ir variando de tanto en tanto, de un tiempo cero a un tiempo dado de 2 horas, 3 horas, o que ustedes puedan ver. Ahora, al igual que las bacterias, las enzimas tienen también un patrón óptimo de actividad. ¿Eso qué quiere decir? Que va a llegar un momento en que la enzima va a tener una actividad bastante similar, por ejemplo, al del crecimiento exponencial de la proteína de la bacteria, y va a llegar un momento en el que la enzima va a entrar también en una fase de meseta o en una fase en la cual está entrando en un proceso estacionario. En el caso de las enzimas, eso va a estar dado por su afinidad respecto a su sustrato. En esos casos va a haber enzimas que van a llegar a una fase estacionaria muy pronto y en otros casos va a haber enzimas que van a llegar a su fase estacionaria más tardíamente. Y eso tiene mucho que ver con la afinidad de la enzima hacia su sustrato respecto al tiempo. Lo mismo que ocurre con los microorganismos. El microorganismo cuando ingresa a una fase exponencial, ¿qué significa? Que tiene la cantidad suficiente de nutrientes para multiplicar su número respecto al tiempo.
el momento en el que el nutriente se reduce, es la señal de que el crecimiento de la población bacteriana también va a entrar eh, en una fase estacionaria. Eso quiere decir donde el número de bacterias dentro de un medio de cultivo ya es el suficiente para mantenerse vivas con el poco medio de cultivo que todavía tiene disponible. Con las enzimas ocurre lo mismo. Cuando las enzimas están en un medio con abundante cantidad del sustrato con el que ellas pueden ser activas, entonces entran en una fase de catálisis exponencial, por decirlo así, donde la enzima está produciendo una determinada cantidad de producto a una tasa de velocidad bastante alta. Pero va a llegar un momento en el que el sustrato va a empezar a agotarse y en términos de concentración, ese sustrato no va a estar tan disponible como a un principio. Entonces, la probabilidad de que las partículas enzimáticas agarren un sustrato se reduce y por ende su actividad va a decrecer o se va a estabilizar respecto al tiempo. Entonces, para medir la actividad enzimática, lo que nosotros hacemos es tomar el punto o dos puntos en los que la enzima tiene una fase exponencial y semilinear de actividad enzimática, porque ese es son el punto en el que la enzima está teniendo buena afinidad por su sustrato. Entonces, esta es la zona que vamos a buscar para medir la aceleración de la actividad enzimática. Ahora, este comportamiento en forma logarítmica, porque esta es una curva que parece una curva logarítmica, va a estar dado respecto al tiempo, se va a formar más antes o más después por dos razones. Uno, por la concentración diferencial del sustrato o por la tasa de inhibición de la enzima. Si ustedes colocan diferentes concentraciones de sustrato contra una misma concentración de enzima, ustedes van a ver el comportamiento diferencial de esta curva. Con ciertos sustratos, esta curva jamás va a llegar a formarse porque el sustrato va a ser muy escaso respecto a la actividad de la enzima sobre ese sustrato. Y por otra parte, van a tener concentraciones del sustrato que van a promover de que esta curva se forme inmediatamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la enzima va a estar tan saturada de sustrato que su actividad va a limitarse muy pronto. Y eso es lo que básicamente se mide en la actividad enzimática, la cantidad de producto que se forma bajo distintas concentraciones de sustrato. Y ver cómo esas distintas concentraciones de sustrato afectan la actividad enzimática. Y en base a esa diferenciación es que nosotros vamos a medir la actividad enzimática total o la descripción característica de una enzima. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a llegar o vamos a empezar a medir esta variación enzimática de la cinética enzimática? Generalmente, como les digo, se lo hace mediante métodos colorimétricos o se lo hace mediante técnicas cromatográficas, algo que te permita medir el sustrato y algo que te permita medir el producto. En el caso, por ejemplo, de un cromatograma de un HPLC, por ejemplo, se te puede dar de esta manera. Eh, están viendo esta... Ufa, es que no sé cómo se hace esto. Bueno, lo vamos a ver en clase nomás, esta parte que les estoy mencionando. Aquí lo voy a utilizar con el puntero y a ver cómo sale. Espérenme un momento. Creo que lo voy a poder hacer.
Voy a cambiar de pantalla y me van a avisar si ven una pantalla en blanco, ¿ya? Por favor. ¿Están viendo una presentación en blanco? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Entonces, lo que a nosotros nos interesa para hacer estos cálculos enzimáticos es una determinada técnica que me permita diferenciar la cantidad de sustrato que tenía inicialmente respecto a la cantidad de producto. Eso se puede hacer, por ejemplo, con métodos colorimétricos como el DNS, que es uno de los más comunes. Puede ser otro con el paranitrofenol, por ejemplo, que te da una coloración amarilla. Puede ser, por ejemplo, cristal violeta, que te da una coloración azul. En el caso de proteasas, por ejemplo, puede ser por el método de Buret o cualquier método colorimétrico de actividad enzimática, por ejemplo, el Homogeneson, etcétera, etcétera. Pero también no solamente necesitas una técnica colorimétrica, sino también puedes utilizar una técnica cromatográfica como el HPLC. En el caso del HPLC, por ejemplo, si nosotros queremos medir la actividad glucosidasa de una enzima, entonces en un principio vamos a tener, por ejemplo, un cromatograma de esta manera. Vamos a tener un pico aquí fuerte y aquí vamos a tener una línea base. Entonces, esta línea o esta cantidad de sustrato me está diciendo la cantidad de sustrato inicial que tengo respecto al producto. Esto, digamos, en un tiempo cero, en el tiempo inicial de crecimiento. Pero después resulta ser de que en el tiempo 1 vamos a tener este comportamiento. Tenemos la misma línea base, pero resulta ser de que esta primera línea se ha reducido. Y luego empezamos a tener un pico acá, otro pico acá y otro pico acá. Y luego continúa esto. Esto va a ser un tiempo 1. Y luego en un tiempo final, lo que vamos a encontrar en un momento final de caracterización es esto. Una línea base, esto un poco más alto. Esto, por ejemplo, puede ser del mismo tamaño y esto también puede ser un poco más alto. Y este es el tiempo final, por decirlo así. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que nos interesa saber? Y obviamente para cualquier medición, y esto es algo que ya lo han debido ver, por ejemplo, en bioquímica aplicada o en otras cosas, necesitamos tener una curva patrón que nos va a decir qué cosa es cada una de estas gráficas o cada una de estas de estos piquitos. Miren que mi letra en computadora es mejor que mi letra oficial. Está bien, entonces. Entonces, si aquí estamos hablando de azúcares, por ejemplo, este puede ser glucosa, esto puede ser silosa y esto puede ser, por ejemplo, manosa. Entonces, si yo estoy midiendo, por ejemplo, la actividad de una determinada enzima, entonces aquí voy a ver que en el tiempo el sustrato se está agotando y se está formando diferentes productos. Y con estos productos, con esta variación diferencial de los productos, es que yo puedo medir también la actividad enzimática de cualquier enzima en particular. Entonces, no solamente necesitamos algo colorimétrico, sino también cualquier tipo de metodología que te permita medir un producto inicial respecto a uno final o uno que te permita medir el sustrato inicial respecto al sustrato final. Cualquiera de los dos métodos me sirve, dado de que cualquiera de los dos métodos me va a dar a la larga
una determinada funcionalidad, ya sea calculando la reducción de la presencia del sustrato en el medio o ya sea aquel que me va a dar la desaparición o la aparición, mejor dicho, del producto respecto al tiempo. Por favor, me indican si vuelven a ver la Sí, doctor. Medición de diapositiva actividad. de DNS. Gracias. Entonces, usualmente lo que es más fácil de buscar siempre para este tipo de ensayos es buscar un determinado sustrato y un determinado producto que te dé algo colorimétrico fácil de determinar o que te permita ver la diferenciación respecto al tiempo de un producto respecto a otro. Por ejemplo, para medir actividades de azúcares, el más común es el ácido 3,5-dinitrosalicílico, considerado o denominado método DNS. Si no me equivoco, no sé si es que ustedes ya han hecho una práctica utilizando esta metodología o la van a utilizar en el futuro. Por eso es que la estoy utilizando, la estoy describiendo como un modelo de eh, medición de actividad enzimática. ¿Qué es lo que hace este método? Ante la presencia de una actividad enzimática, lo que va a liberarse de un sustrato, por ejemplo, formado por un polisacárido, es liberar o empezar a liberar em, azúcares reductores. Pucha, que me estaba olvidando el nombre. Y estos azúcares reductores van a ser bastante afines a este producto, al ácido 3,5-dinitrosalicílico. Y entonces, en presencia de calor y en presencia de azúcares reductores, el ácido 3,5-dinitrosalicílico se va a transformar en un producto denominado 3-amino-5-nitrosalicílico, ácido 3-amino-5-salicílico. Entonces, este cambio tan sencillito que pueden ver acá estructuralmente, que es el cambio de un grupo N, N2O a NH2, es lo que hace que este sustrato cambie de una coloración amarilla a una coloración café clara a café oscura, dependiendo de la cantidad de azúcares reductores presentes en el medio de cultivo o en el medio de reacción. Y entonces ustedes pueden medir cualquiera de estos productos utilizando esta metodología. Entonces, al inicio de una reacción, ustedes hacen esta actividad de ponerle en calor y como no va a haber azúcares reductores, entonces la coloración del medio se va a mantener amarilla. Pero en presencia de azúcares reductores, como derivados de una actividad enzimática, la coloración de este medio va a tornarse más oscura. Y entonces ahí pueden cuantificar la cantidad de producto que están obteniendo respecto al tiempo. Y nuevamente les vuelvo a decir, lo que nos interesa de una enzima es medir la cantidad de producto que se produce respecto al tiempo o la cantidad de sustrato que se reduce respecto al tiempo. Y en base a esa diferenciación nosotros podemos calcular tres cosas distintas. Una, la actividad enzimática per se. Dos, la actividad enzimática específica de la enzima. Y tres, la cinética enzimática. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? La actividad enzimática es la cantidad de producto que se forma por unidad de tiempo. Y a eso se lo denomina una unidad internacional enzimática. Entonces, la actividad enzimática es micromoles de producto o de sustrato, cualquiera puede ser, cualquiera de los dos, porque nuevamente les vuelvo a decir, podemos medir o producto o sustrato por unidad de tiempo. Eso es lo que nos va a dar no solamente la actividad enzimática, sino la velocidad de reacción, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, micromoles de sustrato, micromoles de producto por unidad de tiempo, eso es una unidad universal.
Actividad enzimática específica. ¿Cuál es la diferenciación de la actividad enzimática específica respecto a la actividad enzimática? Que aquí ya estamos incorporando dentro del cálculo la cantidad de enzima que estamos utilizando para realizar una determinada actividad o para medir una determinada actividad enzimática. En este caso puede ser la cantidad de producto formado o de sustrato consumido por unidad de tiempo por miligramo de enzima, ¿vale? Entonces, aquí no solamente nos interesa la cantidad de sustrato o de producto que se está formando por unidad de tiempo, sino de esa cantidad de sustrato de producto que se está generando por unidad enzimática que nosotros estamos colocando o por miligramo de enzima que nosotros estamos colocando. Ahora, ¿por qué se denomina actividad enzimática específica? Porque aquí podemos hacer la diferenciación con la misma cantidad de enzima de cuánto producto se genera con distintos sustratos. En este caso, por ejemplo, si tenemos una silanasa y hacemos y medimos la actividad de esa silanasa con distintos sustratos, vamos a ver diferentes actividades enzimáticas. Cuando probemos silano, que es un gran polímero de silosas, la actividad de esa enzima va a ser mucho mayor que, por ejemplo, que la que podamos obtener con una arabinosa. Pero puede ser que con la arabinosa me dé una coloración un poquito más tenue, no tan oscura como con con el silano, pero más tenue eh, respecto a, por ejemplo, la actividad de una silanasa respecto a una glucosa. Entonces, si por ejemplo tengo que una enzima con glucosa me da coloración amarilla, una enzima con arabinosa me da una coloración más de anaranjado claro y una enzima con actividad o en presencia de silano me da una coloración súper café, por decirlo así, entonces ahí más o menos estoy viendo la especificidad de mi enzima. Entonces mi enzima, como ha sido más activa en silano, es una silanasa, pero es una silanasa que también tiene actividad arabinofuranosidasa, por eso con la arabinosa también me ha dado una coloración respecto, por ejemplo, a la glucosa que se ha quedado amarillo como tendría que quedarse el ácido 3,5-dinitrosalicílico. Entonces, en una muestra donde no sé qué es una enzima o qué actividad cumple o cuántas actividades cumple, utilizando la actividad enzimática específica puedo determinar mi enzima sobre qué sustrato me es útil y sobre qué otro sustrato no me es útil. Todo eso homogeneizando la cantidad de enzima que ustedes están colocando dentro de un medio de reacción. Y ambas características, tanto la actividad enzimática como la actividad enzimática específica, van a tener algo que ver con la cinética enzimática. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Si yo quiero colocar o si yo quiero incorporar a mis cálculos la cantidad de enzima que estoy colocando de manera específica, lo primero que tengo que conocer en ese sentido es la concentración de mi enzima. Con la concentración de mi enzima yo puedo calcular los miligramos específicos de enzima que le estoy colocando a un determinado medio de reacción. ¿Cómo puedo conocer entonces ahora la concentración de la enzima que estoy determinando? Eso se lo realiza mediante la ley de Beer-Lambert, que es un método espectrofotométrico que me va a permitir ver la concentración inicial de la enzima que estoy utilizando en un determinado medio de reacción. Para eso, ¿qué voy a necesitar? Simplemente mi enzima pura o mi consorcio de enzimas, dependiendo de lo que nosotros estamos midiendo,
y una cubeta más un espectrofotómetro. Entonces, la ley de Beer-Lambert, ¿qué es lo que te dice? Que la absorbancia de la disolución a una determinada longitud de onda dada, que es adimensional, va a ser igual al coeficiente de extinción molar de la enzima que quiero medir, a la longitud de paso de la cubeta, que se mide en centímetros, y a la concentración de la disolución, que en este caso es la concentración de mi enzima. Entonces, la fórmula de Beer-Lambert está dado por A, que es igual al coeficiente de extinción molar, por la longitud de paso de la cubeta, por la concentración de la enzima como tal. En cuestiones de ejercicios, por ejemplo, siempre nosotros les vamos a dar el dato del coeficiente de extinción molar, que si bien tiene su forma experimental de ser determinado, ya va a ser salirnos excesivamente de lo que nos interesa saber, que es la tecnología enzimática para aplicaciones biotecnológicas. Supongo que en fisicoquímica o en bioquímica básica o en bioquímica aplicada les han enseñado a calcular el coeficiente de extinción molar. Yo sé que, por ejemplo, el doctor Udaeta, no sé en qué año enseña, pero creo que él sí les enseña a calcular el coeficiente de extinción molar de una enzima. Entonces, nuevamente les vuelvo a decir, para cuestiones de ejercicios, nosotros les vamos a dar el coeficiente de extinción molar ya dado. Básicamente, la teoría del coeficiente de extinción molar es lo que te dice es cuánto este haz de luz que va pasando va perdiéndose conforme va pasando por esta longitud. Cuántos moles va perdiendo por unidad de distancia. Entonces, teóricamente, mientras mayor cantidad de concentración tengan de la solución, mayor va a ser el coeficiente de extinción molar. Mientras menos concentración tengan, mientras menor concentración de disolución tengan, es que hay menor coeficiente de extinción molar. ¿Vale? ¿Cómo se puede definir eso? Simplemente reemplacen datos. Si aquí le pongo un 1, B por C se mantiene constante, va a ser 1 por B por C. Si a este coeficiente de extinción molar le doy un valor de 0,1, este valor de B por C va a ser 10 veces menor. Entonces, ahí ustedes por lógica infieren de que más concentración, mayor coeficiente de extinción, menor concentración, menor coeficiente de extinción va a tener su enzima. Ahora, si nosotros estamos trabajando con una enzima que ya conocemos y a la que ya le hemos medido el coeficiente de extinción molar, entonces vamos a tener absolutamente todos los datos para medir la concentración inicial de esa solución. Por ejemplo, ¿la absorbancia la vamos a tener? Sí, porque eso es algo que lo vamos a medir en el espectrofotómetro. Vamos a colocar la cubeta y nos va a dar un valor de absorbancia a 280 nanómetros. Entonces, este valor lo tenemos. El coeficiente de extinción molar también lo tenemos. Se determina, ya sea experimentalmente por otras formas de determinación, o también la pueden tener acorde a la secuencia de la enzima. Ya hay programas que directamente ustedes meten la secuencia de su proteína y esos programas ya te dicen cuánto es su coeficiente de extinción molar. Y la longitud de la cubeta es estándar. La longitud de una cubeta de espectrofotómetro normal es siempre 1 centímetro. Entonces se puede decir de que este valor B no es necesario calcularlo porque solamente es 1. Lo único que nos faltaría conocer es la concentración de la enzima. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Absorbancia conocemos, coeficiente de extinción conocemos, longitud de la cubeta conocemos, entonces simplemente despejamos la concentración de la enzima en la solución, que no es nada más que la absorbancia dividido entre el coeficiente de extinción molar dividido entre 1, que es la longitud del paso de cubeta.
Con eso nosotros ya tenemos la posibilidad de calcular este valor, que es el miligramo de enzima que estamos poniendo. Nuevamente les vuelvo a decir, vamos a tener o ya sea un gabinete para hacer estos cálculos o en una clase vamos a utilizar una mitad de la clase para hacer esto en pizarra más cómodamente. Porque si ahorita pongo esto en una pantalla como he hecho anteriormente, va a ser mucho más confuso. O sea, ahorita, digamos, lo mantendremos todo de una manera teórica y luego lo vamos a hacer a manera práctica. Espero de una vez ya la siguiente semana. Entonces, el saber la concentración de mi enzima y el saber la actividad enzimática que va a tener me va a permitir calcular la cinética enzimática de mi enzima en particular. Y eso se lo hace a través de la ecuación de Michaelis-Menten, que me va a medir ya sea el incremento del producto o el decremento del sustrato respecto a una enzima. ¿Tiene elementos de actividad enzimática y de actividad enzimática específica? Sí, la actividad enzimática que me la va a medir en cantidad de sustrato de producto por unidad de tiempo, que básicamente es la velocidad inicial de una enzima, y la actividad enzimática específica, que es por miligramo de enzima, dado de que la ecuación de Michaelis-Menten siempre tiene que tener la concentración de la enzima constante. Eso es algo importante. Para medir Michaelis-Menten experimentalmente, la concentración de su enzima tiene que ser constante, no tiene que variar. Lo único que va a cambiar es la concentración del sustrato en el medio. Entonces, lo que va a medir Michaelis-Menten es cómo una misma concentración de sustrato, digo, de enzima, cómo una misma concentración de enzima va a actuar con diferentes concentraciones de sustrato. En ese sentido, la fórmula nos dice que la velocidad inicial, que es la cantidad de moles por tiempo que se forma de una interacción enzima-sustrato, va a ser igual a la velocidad máxima de la enzima en cuestión multiplicada por la concentración del sustrato específico dividido entre la concentración del sustrato que es a la cual es afín esa enzima sumado a la concentración del sustrato en la unidad que ustedes quieran, milimolar, mmm, gramos por mol, lo que ustedes quieran. Experimentalmente, o sea, ¿qué es lo que nos dice básicamente esta fórmula? Lo vamos a ver gráficamente acá. Acá, por ejemplo, tenemos la cinética de dos enzimas diferentes, de una enzima A respecto a una enzima B. La enzima A se comporta de esta manera. Tiene una forma de crecimiento logarítmico, digamos, que se asemeja al logarítmico, cuya estacionalidad llega mucho más tardíamente que, digo, mucho más antes que la que vamos a encontrar con la actividad de la enzima B. ¿Qué es lo que nos va a decir cada uno de estos parámetros? La velocidad máxima es la cantidad máxima de producto que se forma por las enzimas que ustedes están colocando en el determinado medio por unidad de tiempo. Acá, por ejemplo, la velocidad máxima se alcanza aquí, más o menos, a esta determinada concentración de sustrato. En el caso del sustrato B o de la enzima B, eso se está llegando, o sea, la cantidad de la concentración de sustrato en el cual la enzima está llegando a su velocidad máxima es un poquito más retrasado, o sea, necesitas mayor cantidad de sustrato. Si necesitas mayor cantidad de sustrato, entonces
la Km, o sea, la constante de Michelis-Menten, que esto es lo que va a determinar, o sea, qué tan afín es tu enzima a tu sustrato, va a ser mayor o menor. En el caso, si nosotros queremos determinar que una enzima es más afín a un determinado sustrato respecto a otro, la Km tiene que ser más pequeña. Mientras menor sea la Km, más afín es tu enzima al sustrato. ¿Y por qué está dado la Km? Es la mitad del valor de la velocidad máxima. Si la velocidad máxima es acá, la mitad de ese valor va a ser su Km. Mientras más pequeña la Km, más afín es la enzima al sustrato, porque tiene menor concentración de sustrato para llegar a mayores actividades. En el caso de la enzima B, su velocidad máxima requiere de mayor concentración de sustrato. Por ende, su constante de Michelis-Menten va a ser mayor. ¿Y eso qué quiere decir? Que necesito mayor cantidad de sustrato para que mi enzima sea efectiva. Y eso es algo que la hace menos afín. Si yo necesito más sustrato que enzima, respecto a una determinada enzima, entonces esa enzima no está siendo tan funcional como debería respecto a ese sustrato. Por ende, ¿qué es lo que nos dice esta constante o qué es lo que nos dice esta fórmula? Que la enzima A es más afín al sustrato respecto a la enzima B. ¿Qué pasa si tengo una enzima bifuncional? Entonces, todas las actividades que tenga, tengo que medirlas. Y ahí también voy a poder medir cuál es la actividad primaria de esa enzima respecto a un determinado sustrato. Esto lo vamos a ver el día lunes, cómo esta regresión no lineal puede ser transformada o puede ser expresada como una fórmula lineal y así obtener los valores de velocidad máxima y de Km de una manera más sencilla que utilizando regresiones no lineales. ¿Alguna pregunta hasta acá?